Educación para la emancipación. Creando comunidad. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. Con estas armas estamos apoyando a los compañeros en esta lucha que tan justa. Somos pueblos los que estamos luchando por nuestros derechos. Ya no queremos vivir así, ya no queremos vivir en un estado de represión, de chantajes, de asesinatos, de tranzas. Ya no queremos vivir. Cuando se vaya Ulises de Oaxaca, en ese momento tendremos paz. Y no se va, no vamos a dejar Oaxaca. En 1998 yo arribo al Comité Ejecutivo Seccional y había pues grandes expectativas de cómo entrarle al trabajo político y qué hacer. Sin embargo, viendo ya el trabajo de cerca, nos encontramos que había una parte muy importante que nosotros podíamos observar en ese momento, que el movimiento magisterial tenía un acercamiento muy importante con las comunidades, muy importante con la misma base. Eso a nosotros nos parecía de lo mejor que teníamos y creíamos que esa era la parte importante de nuestro movimiento. Y por ello también se tenía una forma distinta de ver el movimiento. Dentro de esta experiencia y de esta situación aparentemente buena, esa relación sana entre el movimiento y el gobierno, pues nos llevaba a ciertas cuestiones, entre de ellas el asunto de negociación. Y en ese asunto de negociación había dos grupos que nos hacían totalmente diferentes. La parte de los que estaban con el secretario general y la parte que no estaba con todo, con el secretario general, ¿no? Estábamos en el mismo comité, pero no coincidíamos con todo. Y eso nos hacía un poco distintos, porque en las negociaciones muchas de las cosas que se planteaban se querían hacer por medio de acuerdos, de concertaciones. Y eso a la parte donde militaba yo, no nos parecía, es decir, éramos los disidentes dentro del mismo movimiento. Y había una posición, sí, era la parte esa que no coincidía con todo con el secretario general, porque estaba cooptado ahí con un grupo de compañeros muy importante también, el grupo de ellos, y casi la mitad no estábamos apegados al grupo del secretario general. Eso, como movimiento social, a nosotros nos servía de mucho cuando había planteamientos que nosotros defendíamos, porque la base los hacía, es decir, los planteamientos de la base que defendíamos nosotros, a veces el secretario general y su otro grupo no los quería reconocer, no los quería incluso plantear como parte de la negociación. Y aquí había unas discusiones bastante álgidas al interior de la sección 22, por discusiones que parecían a veces bizantinas, pero a veces tenían mucha razón, porque era la defensa de los derechos de los compañeros trabajadores de la educación. Y la otra parte a veces quería omitirlos o hacerlos dejar pasar o hacer un compromiso. Esa experiencia a mí me marcó mucho porque aparentaba estar bien. Un comité ejecutivo seccional que estaba bien. No estaba bien, ante la base se veía bien, pero al interior había dos posturas muy encontradas. Y entonces ya había la venta del territorio oaxaqueño. Se sabía que se estaba concesionando el Valle de Oaxaca, la Sierra Sur, el Istmo,
valles centrales, ¿no? Aquí en lo que es Teitipac y Ocotlán, que hoy lo vemos como los focos álgidos en nuestro Oaxaca y que muchos de los maestros seguramente nunca les, nunca les tocó, pero algunos otros seguramente sí, ir a confrontar, ir a apoyar directamente a las comunidades contra la mina, ¿no? Las minas canadienses aquí en Ocotlán. Incluso, ¿no? El apoyo allí del acercamiento y la convivencia con los de Teitipac, que venían a hacer sus planteamientos y a ver de qué forma nos apoyábamos. Esto es parte del movimiento social y que muchas veces la sección 22, cuando acudían estos lugares de la sección 22, se les escuchaba y a veces preguntaban. Y había una cierta información privilegiada para nosotros que cuando íbamos a reuniones las hacíamos extensivas, es decir, ese vínculo de informar, va a haber esto, va a haber el otro, se dice de esto y nos decían, ¿tienen pruebas? Y a veces nosotros decíamos, pues pruebas no tenemos pero nos ha llegado información y se las queremos compartir para que estén atentos. Más tarde nos dimos cuenta que esa información, mucha de esa información, era totalmente cierta. Y hoy vemos las minas ahí contaminando el agua, varios de los opositores a las minas. Yo me acuerdo de un joven opositor en el 2006, 2007, pues muerto, él fue presidente, era muy joven él y tenía la relación muy cercana con su pueblo porque hablaba la lengua materna y eso le facilitaba la comunicación y bueno, lo llevan como al frente de la mina. Incluso lo vimos con comisión política de la sección 22 en muchas negociaciones. Y en esta parte, pues después aparece o está dentro de los muertos del 2006. Y lo quiero remarcar porque este 2006, cuando explota, que fue un 22 de mayo, más tarde, el 17 de junio, se forma la APO y este joven era parte de la APO. Y bueno, se da las megamarchas, compañeros, que fueron muy importantes, porque ahí se vio, no en el discurso, no en el decir los apoyamos, sino en la práctica, el número de ciudadanos. Nosotros como Oaxaca somos 80 y tantos mil compañeros. En ese momento se hablaba así de 75,000 compañeros. En ese entonces participaba un 70% de esos. Pero había marchas, yo creo que de arriba del 500,000 de personas. Esto nos dice la gran aceptación que tenía o que tuvo el movimiento magisterial en el 2006 y que aquella gran revolución que se estaba planteando tenía grandes esperanzas de salir adelante y de cambiar parte del sistema. Lo más triste fue que no pudimos cambiar ni a Ulises Ruiz Ortiz. También tenemos que decir que fue por parte de las traiciones de algunas expresiones al interior, ¿no? Algunas expresiones prácticamente se vendieron con el Estado y fue ahí donde nuestro movimiento fue decayendo. Yo recuerdo cuando matan al compañero San Pablo, una de las brigadas de la muerte, las caravanas esas de la muerte de Ulises Ruiz Ortiz, que después matan al compañero Pánfilo en Volcanes, y le digo al compañero Pánfilo porque él pertenecía a mi sector, yo antes estaba en el sector Sematlán. Esa noche, Enrique Roda Pacheco, que era secretario general, anuncia el levantamiento del movimiento. Una gran parte no le hizo caso. Sin embargo, nomás para que veamos cómo son las cosas y qué es lo que ha pasado dentro del movimiento. Más tarde, el 25 de noviembre, más de 100 compañeros se llevan al penal de Altiplano en Jalisco, creo, si no mal recuerdo. 103 compañeros, hombres y mujeres. Algunos hablaban de violaciones, las compañeras estuvieron denunciando eso y era pues muy lamentable, muy lamentable.
Me acuerdo que ese 25, el 26 hicimos una marcha y después de los miles de compañeros que acompañábamos el movimiento a esa marcha, no la llegamos al Zócalo, me acuerdo. La sacamos del Yepo y nos fuimos a la Plaza de la Danza. No había más de 100 compañeros y que nos conocíamos porque habíamos estado pues desde el 22 de mayo, ¿no? Y estamos hablando ya del 25 de noviembre. El movimiento siguió y siguió en el asunto de la cooptación de los líderes, de cada vez los compañeros con menos intención de participar en el movimiento. En el 2011 estaba lo de la ACE en apogeo, el Baester y su grupo contra los maestros. Acuérdense que fue la ACE. Y en ese tiempo, el 11 de marzo, también desaparece nuestro compañero Carlos René Román Salazar. Y no fue él solo, porque en ese mismo año, en esos mismos meses, también desaparece de la Cañada Guadalupe Pérez Sánchez y otro compañero que es hijo de un compañero que se llamaba Sergio, pero aquí era muy lamentable lo que pasaba, porque este compañero Sergio era parte del Comité Ejecutivo Seccional y este compañero también estaba dentro del aceteo, creo. Pero el compañero lloraba, decía, es que mi hijo desapareció. Mi hijo anduvo muy metido en el movimiento y hoy está desaparecido. Y la sección 22 no me hace caso, me dice que yo no lo denuncie, que va a aparecer. Hasta la fecha, el hijo del compañero no apareció. Y algunos platicábamos y nosotros le decíamos, compañero, denúncialo, no te calles, denúncialo. No es correcto que el Comité Ejecutivo Seccional te diga que no denuncies. Y al último lo hizo. Y por ahí la Comat retomó su caso, pero hasta la fecha el compañero no apareció. Y con esto, compañeros, vemos que 23 compañeros muertos, más los desaparecidos en el 2006, más el 2011, otro tanto. Y en el 2015, compañeros, cuando el repaso, un 15 de julio, parece que fue, primero estábamos con la algarabía de la Guelaguetza cuando se anuncia el yepazo. Y a otro día había una serie de compañeros que se decían desplazados de sus delegaciones, la D1, la D3 y la D35. Eran delegaciones que pertenecían a la coordinadora, al sindicato de la sección 22, y que los expulsaron prácticamente del lugar de su trabajo, que era el Instituto de Educación, el IEPO. Después detienen a Rubén, detienen al famoso Chico Pelón y a Ciel Cibaja, pero el movimiento pudo repuntar, compañeros, porque nosotros decíamos, no podemos estar solos. Yo recuerdo muy bien cuál era el discurso que promovíamos en ese entonces. Compañeros, no nos pueden despedir a todos. Se lo repetíamos constantemente en asambleas amplias del sector, de región, delegacionales, porque la amenaza era despedir a todos los maestros, eso decían, y que iban a venir militares a ocupar las escuelas. Y nosotros decíamos, no nos pueden despedir a todos. Después de la detección de Rubén, salimos todos a la calle y nos dieron 72 horas para regresar, recuerdo, y algunos agitando, muchos compañeros agitando el movimiento, compañeros muy reconocidos, que teníamos que salir a la calle, que no podíamos quedarnos en las escuelas, que teníamos que ir a decir que no nos íbamos a rendir y que no íbamos a parar nuestra lucha hasta que no se aprobara la famosa reforma educativa de Peña Nieto. Sin embargo, compañeros, el discurso se fue bajando, desde luego, pero también pudimos comprobarle a los compañeros que no nos despidieron. Aquí en Oaxaca, en otros estados, tenemos compañeros que los despidieron por andar en contra de la reforma educativa del movimiento magisterial y popular aquí en Oaxaca. Y otra vez convocábamos al pueblo y llegaban. Hubo marchas muy nutridas en contra de la reforma aquí en Oaxaca y sin duda eso fue lo que para un poco esta cuestión de la reforma educativa de Peña Nieto.
la pedagogía crítica no se puede plantear desde un escritorio. Se hace, se construye y se camina con ella desde la lucha, no desde un escritorio. Y aquellos que la plantean desde el escritorio, yo creo que le van a dejar muchos vacíos, porque los únicos que la podrán construir de la mejor forma son aquellos que estén metidos en la lucha social. Ella es esa la que nos permite pensar y hacer las cosas diferentes, concientizarnos de lo que estamos haciendo. Y como se dice, ¿no? Como se dice que ninguna intención va a ser mayor a cualquier acción o a la acción más pequeña que podamos realizar. El Comité Ejecutivo Seccional actualmente ha dejado la relación con las bases, ha dejado la relación con el movimiento social en su conjunto, es decir, con las comunidades, es decir, con las organizaciones sociales y con todos aquellos referentes que habían servido de base precisamente para apuntalar el movimiento magisterial. Sin duda, hay una gran base social, pero necesitamos agitarla, necesitamos comprometernos todos y necesitamos que un grupo de compañeros, estos que están no creo que sean los idóneos, un grupo de compañeros pueda hacer el trabajo que se necesita para reactivar el movimiento. De otra manera, vemos que solamente se han concretado hacer acuerdos políticos con el Estado, es decir, las curules que hay no son una dádiva por nomás, son compromisos que se han hecho y que seguramente pues comprometieron muchas cosas porque estos no benefician para nada a la base. El beneficio es personal de los líderes que hoy encabezan nuestra sección 22 y que el extractivismo hoy es una realidad aquí, en nuestro Oaxaca. Minas de oro en Ocotlán de Morelos. Parte del istmo, aquí en Valle Central, es la Mixteca también. Entonces, hay un asunto muy delicado. Todas las minas regularmente que se encuentran aquí en nuestro estado, todas son canadienses, mayoría de ellas. Yo no veo una mejora para las comunidades, porque ese es el discurso, ¿no? Va a haber trabajo, vamos a estar bien, nuestro pueblo va a tener un mejor desarrollo. No lo vemos, sin embargo, sí vemos otras cosas. Vemos mayor pobreza, mayor explotación, una escasez de agua, contaminación del agua, contaminación del suelo, es decir, vemos cosas muy lamentables. Educación para la emancipación.